Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén.
Muy buenos días, qué bueno poder estar una vez más aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les saludo a todas las personas que nos siguen con la bendita paz de Dios. Estamos culminando una semana de actividades, de festividades de nuestro 26º aniversario como congregación acá en el Valle de los Chillos. Y pensando en el trayecto que hemos recorrido por la misericordia y el favor de Dios, me venía a la mente algo que inclusive en algún momento lo viví de manera práctica, ¿sí? Esta carrera en la que uno se inscribe con expectativas, como toda carrera, se inscribe con el anhelo, se piensa que uno sabe cómo llegar a la meta planteada, obviamente. Y a veces uno hace un recuento de ver sus cualidades, sus condiciones, sus capacidades para ver si está en esa posibilidad de llegar a la meta. Y le comento un poquito como un preámbulo antes de entrar en el tema y darle el texto oficial que va a ser la base de nuestro compartir, que tuve yo oportunidad unas 2 o 3 ocasiones de poder competir en una carrera pedestre y obviamente había tomado estas consideraciones, ¿sí? Primero, yo pregunté a las personas que ya habían corrido previamente esta carrera, que para mí iba a ser la primera ocasión. Yo había preguntado en dónde arranca y dónde termina, ¿sí? La carrera era en la ciudad de Quito. Me dijeron, sí, sale de tal parte y los 10 kilómetros que son de recorrido, pues llegan hasta tal lugar, ¿sí? Y yo imaginé, sí, pues yo conozco el sector, conozco la ciudad de Quito, y dije, solo es desde ahí hasta acá, sí, no es problema. Inclusive recuerdo que consideré y dije, es gran parte de bajada inclusive, así que no, yo pensé que podía poner en neutro y dejar que vaya sin mayor esfuerzo, ¿sí? Así que esas fueron las consideraciones que hice, porque conocía el punto de partida y conocía el punto de llegada. También creo que era bueno y fui exhortado en aquel entonces yo por una persona, un hermano en Cristo, que ya había corrido varias veces algunas carreras, no solo esa, y él me había recomendado y me dijo, sería bueno que usted pues corriera antes de la carrera, corriera ya una distancia similar, ¿sí? Yo le dije, no hay ningún problema. Yo creo que las cualidades que tengo, las condiciones que tengo, la edad que tengo, mi estilo de vida, mi ritmo de vida, etcétera, etcétera, creo que son más que suficientes para poder enfrentar esta carrera. Es decir, yo creí que mis cualidades, mis capacidades eran suficientes o más que suficientes para poder cumplir este propósito, esta carrera. Bueno, algo que uno no sabe, ¿sí? Es que durante la carrera hay algunos aspectos que uno los va aprendiendo y que uno no los imagina, ¿sí? Cuando es un novato principalmente, ¿sí? Y una de esas situaciones es saber que durante la carrera hay obstáculos, hay muchos obstáculos, ¿sí? Que uno no sabe, ¿no? La carrera era en una pista plana, digamos, ¿sí? O por calles de la ciudad de Quito que eran todas planas, asfaltadas. Y uno no piensa que pueden haber obstáculos, de tal manera que yo no los consideré, pero en la realidad hay esos obstáculos por un lado. Y por otro lado, también algo que yo no consideré es que durante la carrera uno tiene que irse despojando de ciertas cosas que terminan siendo una carga, que terminan siendo un peso innecesario en la vida, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo cometí esos errores? Porque era un novato, ¿no es cierto? Al punto que yo entrenaba todo el tiempo en la mañana a sabiendas de que la carrera era en la noche. Obviamente los climas, las circunstancias eran diferentes y pensé que con el poco conocimiento que yo tenía era más que suficiente para concluir la carrera. En realidad nunca apunté a estar entre los primeros porque en mi novatada, mi preparación sabía que no era lo suficientemente exigente, pero consideré que era lo suficientemente necesaria. Y claro, las cosas pasan y uno se da cuenta que durante el proceso, durante el trayecto, se da cuenta que la situación no es tan simple, ¿no? Y así en muchas carreras de la vida. Vea, ¿por qué fracasan los matrimonios? Pues los matrimonios fracasan porque los novios toman el punto de partida,
¿no es cierto? Es decir, nos casamos y vamos a ser felices y nada va a cambiar ni a distraer nuestra felicidad, ¿sí? Y uno dice, no, nos casamos y después cuando ya seamos viejitos y tengamos nietos, pero entre que nos casamos, ¿sí? Avanzamos, tenemos hijos, ¿sí? Educamos a los hijos, criamos a los hijos, sustentamos a ellos, tratamos de vivir en pareja, enfrentamos las circunstancias, no sabemos lo que la vida nos va deparando hasta cuando seamos viejitos, sin saber si vamos a llegar a ser viejitos o no, si es que tenemos la salud, la vida, etcétera, etcétera, si Dios nos regala la vida. Entonces, hacer una proyección de que ahora que nos casamos, hasta cuando estemos feliz y ventajosamente jubilados, ¿sí? Con un gran sustento para los últimos años de nuestra vida sean solo disfrute, hay una gran diferencia con la realidad. Hay una muy grande diferencia con la realidad. ¿Por qué? Porque conocemos el punto de partida y el punto de llegada, ¿no es cierto? Y así en cualquier aspecto. Arrancamos en la carrera universitaria o académica, llamamos, ¿no es cierto? Entonces, el primer día de clases, el niño que va a los 4 años a su primer día de clase y al rato hizo amiguitos, le parece que es maravilloso hasta cuando, claro, se da cuenta que la dificultad va en crecimiento en la medida de que avanzan los años, ¿sí? Llega a la universidad, sale de la universidad, ve que la competición es terrible, ¿no es cierto? La competición profesional, porque hay una competición a veces desleal, a veces hay demasiadas personas para una sola vacante, en fin, nadie considera lo que pasa en el trayecto, simplemente conocemos el punto de partida, conocemos la despegada, pero no conocemos lo que sucede hasta la meta, hasta la llegada, ¿no es cierto? Hasta el objetivo planteado. Y así podríamos dar ejemplos en varios aspectos de nuestra vida, ¿sí? Que conocemos el punto de partida, entendemos, sabemos o hasta podemos identificar el punto de llegada, pero lo que no sabemos es lo que hay en el trayecto, ¿sí? No sabemos que en el trayecto hay que despojarse a veces de ciertas situaciones que terminan siendo un estorbo, una carga, un peso en nuestras vidas, ¿sí? Y otra situación que es crítica y que yo la viví en carne propia y con vergüenza tengo que reconocerla, es que a veces uno piensa que uno tiene las suficientes cualidades, suficientes capacidades para enfrentar esa carrera, ¿no es cierto? Y con este preámbulo digo, quiero darle lectura de unos pocos versículos que se encuentran en el libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 17. Voy a hacer la lectura de la palabra, luego le contaré algo más y vamos a ir desglosando algunos puntos que creo que son necesarios que nosotros lo sepamos, con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 17, la palabra de Dios dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿No es cierto? Bueno, permítame ponerle ahora el antecedente de esta carrera.
en la que Pablo llama, que tiene que fue llamado, dice, a esta carrera, y que él pretendió aferrarse a la carrera, ¿sí? y que pueda ser asido, es decir, cogido fuertemente por Cristo Jesús, que es quien el que le había llamado a esta carrera, y que él dice: ve, yo mismo encontrándome en las circunstancias de vida, es decir, postrimerías de su vida, yo mismo entiendo que no he alcanzado todavía la meta, así que más bien voy a proseguir, voy a seguir, ¿no es cierto?, a la meta, a este supremo llamamiento al cual él tenía claramente identificado el objetivo. Pero digo, permítame un poquito ponerle en antecedentes de esta situación particular. Por un lado, Pablo comienza diciendo en el capítulo 3 del libro de Filipenses que él, por haber corrido la carrera, por conocer más o menos lo que sucede en el trayecto, dice que para él no es cansoso el escribir cuantas y tantas veces sea necesario, ¿sí?, al respecto. Primera cosa. Segunda cosa que él menciona, dice: tengan cuidado con aquellas personas que, estando en la misma carrera, pudieran ser un obstáculo, pudieran ser un tropiezo, pudieran ser quienes nos pongan el pie, ¿no es cierto? Ahí del versículo 2 menciona con otros nombres, yo prefiero obviarlas porque no viene al caso. Sí, si algún rato se hiciera un estudio bíblico de esto, entonces ahí sí se podría desglosar, pero advierte, dice: ten cuidado con los que van también aparentemente en la misma carrera. Sí, a lo mejor no comenzaron desde el principio, a lo mejor no llegan, sí, pero en el trayecto aparecen y causan alguna molestia. Y luego Pablo comienza destacando, ¿sí?, las condiciones y atributos y cualidades que se hubiera considerado que son muy buenas o quizás más que suficientes para poder llegar a esa meta, ¿no es cierto? ¿Quién era Pablo? Pues Pablo era un hombre muy religioso, ¿sí?, un fariseo, un hombre muy religioso, que era muy cumplidor de sus obligaciones, tanto judías como la tradición, cuanto religiosas como los fariseos, ¿no es cierto? Y que venía él preparándose tanto en su testimonio como en la parte académica, él venía preparándose para poder alcanzar una meta que él creía que conocía y que sabía, no solo el punto de partida, no solo el punto de llegada, sino inclusive el trayecto, ¿no es cierto? Y en ese trayecto él comienza a darse cuenta, y por eso nos escribe, para que nosotros estemos entendidos, para que nosotros podamos manejarnos con mayor conocimiento, para que nosotros no nos distraigamos de la ruta y tampoco nos desmayemos en el proceso de la meta que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, Pablo comienza haciendo estas consideraciones y llegamos al versículo que fue nuestro punto de partida, el versículo 8, en que Pablo entiende claramente que las cualidades que él había tenido, las condiciones que él había tenido y que él sabía que las tenía, que las había demostrado, ¿sí?, en un momento no solo que no fueron suficientes, sino que inclusive terminaron siendo un estorbo. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las cualidades que él destacaba? Dice, mire, ¿sí?, si alguien habría de alcanzar un día la suprema meta, que para el cristiano es un día estar en la presencia de Dios, o digámoslo así, el punto de partida de una persona cristiana es cuando se hace cristiano, es decir, cuando termina aceptando a Jesucristo, a Cristo Jesús en su corazón. ¿Qué implica esto? Implica que esta persona reconoció sus pecados, reconoció que sus pecados no los puede manejar, que salen de control, que muchas veces escapan de sus posibilidades de poder evitar el pecado, porque el pecado está enraizado en la humanidad, en cada persona. Entonces esta persona reconoce sus pecados, reconoce su impotencia en poder superar el pecado, por lo tanto acepta el sacrificio redentor de Cristo Jesús, le nombra el Señor de su vida y compromete su vida para caminar hasta la meta, ¿no es cierto? Entonces el punto de partida es aceptar a Cristo Jesús en su corazón, pero con conciencia, con entendimiento, ¿no es cierto? No es un acto de mera repetición de una oración, ni un acto de novelería, ni algo que por salir del susto, no, tiene que ser con conciencia, tanto bien explicado para que sea bien entendido, ¿no es cierto? Y ese es el punto de partida, un punto de partida en el que ya hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no es cierto? O sea, si así comienza la fiesta, imagínense cómo terminará. Así que ahí es el punto de partida. Y Pablo, él creía que había arrancado bien en ese punto de partida. Pero ¿qué es lo que sucedió?
que él creía que tenía las cualidades suficientes para enfrentar esta carrera y llegar inclusive en una posición de relevancia, ¿no es cierto? Porque él se proyectaba como un sumo sacerdote, pensando que alcanzar una jerarquía religiosa le aseguraba no solo llegar a la meta, sino inclusive tener un puesto de privilegio dentro de eso. Y por eso es que él destaca, dice, si alguien tiene de qué jactarse, yo más, porque yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible, ¿no es cierto? Entonces él, todas estas cualidades que de hecho él las tenía, consideraba que, él pensaba que, si alguien tiene segura la llegada, y es más, a la llegada que le espera un puesto de relevancia, un puesto de privilegio, un puesto de honor, de honra, pues ese soy yo. ¿Por qué? Por el currículum que tengo, ¿no es cierto? Y ya lo mencioné. Sin embargo, todo ese currículum se dio cuenta en el trayecto, ¿sí?, que ese currículum terminó siendo ridículum. ¿Por qué? Porque no le servía. No le sirvió para nada, ¿no es cierto? Entonces, él toma una sabia decisión. La sabia decisión de despojarse de todo aquello. Y es ahí que entramos en el versículo 8, que fue el inicio de nuestra porción oficial, desde el 8 al 17 de Filipenses capítulo 3. Entonces, él dice, todo esto que yo he logrado, ¿no es cierto? Todo este currículum, todo este prestigio, toda esta preparación que yo he logrado, veo que no me sirve de nada. Porque tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema? El problema que tienen millones y millones de personas en esta vida. Y es el hecho de que todos queremos estar un día en la presencia de Dios. Y nos hacemos la ilusión y decimos, no, es que Diosito es tan bueno que cuando me muera me ha de llevar al cielito para estar con Él. ¿No es cierto? Todos tenemos esa ilusión, esa expectativa. Todos nos hacemos de esa creencia que no tiene ningún fundamento, ningún argumento y que termina siendo por demás ridícula. ¿Sí? Pero él tenía un grave problema. Él aparentemente conocía un punto de partida, tenía claramente identificada la meta. El problema es que no conocía el camino. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿no es cierto? Es por eso que escogen como camino distintas creencias, doctrinas, religiones, en fin, ilusiones. Hay tantas y tantas cosas. Y hay quienes dicen y se basan en un adagio popular que fue inventado quién sabe cuándo, ¿sí? Dice, es que todos los caminos conducen a Roma, ¿sí? Y yo ahora mirando la tecnología y la aviación y los trenes del primer mundo, etcétera, etcétera, creería que hasta todos los caminos conducen a Roma, para los que quieren ir a Roma. Pero los que queremos ir al cielo, no necesariamente tenemos que pasar por Roma, no necesariamente tenemos que hacer escalas, no necesariamente tenemos que nosotros fijar una hoja de ruta, sino que quienes queremos ir al cielo tenemos que seguir un solo camino. El camino que Pablo lo entendió, lo descubrió, ¿sí? Y que no coincidía con sus cualidades, con sus hábitos, con sus capacidades, con sus talentos y todo lo que él tenía. Circuncidado al 8º día, ¿sí? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a la justicia que da en la ley, irreprensible. No, bien, bien por él, pero eso no le terminó sirviendo, sino que más bien le terminó estorbando, ¿sí? Y es por eso que dice en el versículo 8, dice que todas estas cosas que yo había alcanzado, que yo había logrado, ¿sí? Lo único que yo puedo mencionar al respecto es que lo considero por basura. Lo tengo por nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que necesito es conocer el camino. Y el camino tiene un nombre, se llama Jesucristo, ¿sí? Todos en algún momento de conciencia, en algún momento de angustia, en algún momento de dolor, en algún momento en que vemos que la muerte nos está llamando cercanamente, ¿sí? Todos apelamos, aspiramos a ir al Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios creador, al que quizás mucha gente por mucho tiempo no le reconoció, no reconoció su existencia, mucho menos su poderío y soberanía, ¿no es cierto? Le hizo de lado, los agnósticos, los ateos, o cada quien forjó su propio Dios. Pero hay momentos en la vida de dolor, quebranto, desesperación, angustia, o de iluminación divina en su favor y en su misericordia, en los que invocamos a Dios y queremos ir a Dios, ¿sí? Y nos damos cuenta
que hemos estado en cualquier camino, cualquier creencia, cualquier doctrina, menos en el camino que teníamos que estar. ¿Y quién es el camino? Pues Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces Pablo llega a descubrir esto. Dice, sí, ve, yo con mi preparación, yo me apuntaba a ser un sumo sacerdote, yo tuve como profesor a Gamaliel y bueno, toda la lista ¿cómo se llama esta? La malla educativa, con todos los grandes maestros y profesores que le habían tocado, y se dio cuenta que ese no era el camino, que el camino era Jesucristo. Entonces él ahora fija su atención y dice, ¿no es cierto?, que estoy dejando todo y todo lo considero como basura por causa del conocimiento de Jesucristo, del poder, sí, y de su resurrección. Y hace un símil, dice, tratando de identificarme en él, en la resurrección, en sus padecimientos, si es que llegara a la resurrección. Él tenía la expectativa de que efectivamente él iba a estar con vida a la venida de Jesucristo. Eso no sucedió. Todos los cristianos tenemos expectativa. No lo sabemos, es una expectativa, es un anhelo, pero de todas maneras no es ese el supremo llamamiento. El supremo llamamiento es estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad. O sea, o esperar aquí en la tierra para que Cristo venga por su iglesia, yo soy parte de ella, y irme con Cristo. Esa es la meta. Pero en el trayecto hay dificultades, ¿no es cierto? Dificultades que no son fáciles de sortear, dificultades que no son fáciles de superarlas, quizás una que otra sí, o a lo mejor en el mismo trayecto uno va cogiendo experiencia y eso le permite a uno ir mejorando el caminar, mejorando su desenvolvimiento en este trayecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es importante para nosotros un día estar en la presencia de Dios y por la eternidad? Que es el objetivo, esa es la meta, ¿no es cierto? Como cristianos aquí, ¿podemos hacer obra? Podemos hacer obra. ¿Debemos hacer obra? Claro, debemos hacer todas las obras que Dios predestinó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, por supuesto que tenemos que hacer obras. Yo sé que las obras no me salvan, yo sé que por las obras no soy salvo, sino por la fe en Cristo Jesús, sí, pero la fe sin obras, ¿no es cierto?, es muerta. Entonces, sí podemos hacer obras, sí podemos preocuparnos del prójimo, sí debemos amar al prójimo, sí tenemos que predicar el evangelio. O sea, hay un sinnúmero de cosas que en el trayecto Dios nos va mostrando que tenemos que hacerlo, sí, pero el objetivo es estar un día en su presencia, ¿no es cierto? Para eso hay normas que se llaman mandamientos de Dios, que hay que cumplirlos para no distraernos, para no desfallecer. Hay incentivos que Dios nos da para no quedarnos a la vera del camino, para que no nos gane el cansancio, para que no nos gane la pereza, ¿no es cierto? Entonces hay que manejarse de acuerdo al manual de instrucción, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y yo quiero destacar unos cuatro puntos que menciona la palabra de Dios y que son referentes para poder manejarnos bien en esta carrera, ¿no es cierto? Ahí del versículo 8 al versículo 11 nos habla de que todas aquellas situaciones, conocimientos, experiencias que nosotros hayamos logrado tener en la vida, ¿sí?, no sirven de mucho, no son un gran referente, no es necesario andarlas a cargar y llevarlas todo el tiempo de este trayecto, ¿sí?, porque todo es vano si no conozco a Cristo, ¿no es cierto? Todo es vano si no conozco a Cristo. Es decir, si alguien quiere arrancar en el punto de partida, ¿no es cierto? Dice, sí, yo voy a aceptar a Cristo Jesús como el Señor de mi vida porque Él pagó el precio de mi pecado y reconozco que soy un hombre pecador, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, arrancó. ¡Pum! El disparo de arranque, ¿sí? Pero si yo digo, porque yo he sido muy religioso, uy, porque yo he sido tan buena gente, uy, porque yo he sido de los que hace obras, uy, porque yo he dado hasta de lo que no he tenido, uy, porque yo esto, vea, todo es vano si no conozco a Cristo. Es decir, si no conozco el camino, ¿sí?, todo el resto va a terminar estorbándome. Sí, mis jactancias, mis orgullos, sí, porque yo vengo de una familia de muchos religiosos. Qué bueno, le felicito, pero si no conozco de Cristo, no me ayuda en nada que mi tatarabuelito, que mi abuelito, que mi bisabuelo, que mi tía, la monja, que mi tío, el misionero, nada me sirve. O que yo mismo, ¿no es cierto?, desde temprana edad sabía ir a hacer esto y todo otro. Vea, todo es vano. Primer punto, todo es vano si no conozco a Cristo. Primer aspecto. El segundo aspecto, y que lo menciona la palabra de Dios,
allá en el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo para ver si logro asir, ¿sí? Prosigo para ver si logro asir, para ver si logro coger fuertemente, para ver si puedo aferrarme a esto, para lo cual Cristo Jesús también me llamó y Él también me está cogiendo fuertemente. ¿Qué significa este? El segundo punto le vamos a llamar aferrarse al propósito de Dios en su vida. Aferrarse al propósito de Dios en su vida. El primer punto era que tengo que conocer el camino, ¿no es cierto? O sea, todo es vano si no conozco a Cristo Jesús. Segundo, yo tengo que ver en este trayecto de mi vida, desde que arranqué en el punto de partida aceptando a Cristo Jesús, yo tengo que ver cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida y tratar de aferrarme a ese propósito, ¿no es cierto? Entonces, si es para el cumplimiento de ese propósito Dios me va a decir, ve, tienes que humillarte, pues tengo que humillarme. Porque si no me humillo, no puedo aferrarme a ese propósito. Si el propósito de Dios en mi vida es que yo sirva en tal aspecto, en tal área, en tal campo de mi vida, ¿sí? Y yo quiero servir en otro, bueno, quiero aferrarme al propósito de Dios, pues tengo que renunciar a este y aceptar aquel que proviene de Dios, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que tratar no solo de conocer o aceptar el propósito de Dios, sino que si ya conozco y acepto, pues tengo que acogerme y aferrarme, ¿sí? Y si usted quiere una palabra que describa de mejor manera, impregnarme en ese propósito, ¿sí? Para que ese propósito se cumpla en mi vida y Dios pueda cumplir sus propósitos en y a través de mi vida. Entonces Pablo dice eso, ¿no es cierto? ¿Cuál era el propósito de Pablo? El propósito de Pablo, antes de conocer el camino, antes de conocer a Dios, el propósito de Pablo era llegar a ser un sumo sacerdote, es decir, una autoridad, en aquel entonces no solo religiosa, sino hasta cierto punto política, una autoridad política dentro de su pueblo, de los judíos. Ese era el propósito. Pero cuando él conoció, dijo, ahora entiendo que Dios no quiere ese propósito en mi vida. Dios quiere otro propósito. Quiere que yo sea un siervo de Dios, que predique a Cristo Jesús, que lleve el evangelio a los gentiles, a los judíos, a pesar de la amenaza que esto implica. Entonces entendió ese propósito y él se aferró a eso, ¿no es cierto? Entonces, segundo punto, aferrarse al propósito de Dios en su vida. El tercer punto se encuentra en el versículo 13, en el que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, él se va proyectando hacia adelante. ¿Qué implica esto? Esto implica, tercer punto, no detenerse en lo vivido y seguir adelante. Un gran problema en la carrera cristiana, ya hablando directamente en lo que corresponde al cristianismo, un gran problema en la carrera cristiana es vivir del recuerdo, ¿sí? Cuando yo comencé en Cristo y Dios hizo tal cosa en mi vida y yo pude hacer tal otra por Cristo Jesús, fui a mi trabajo, compartí el evangelio y 2 personas aceptaron, ¿sí? Y uno vive con el recuerdo y la añoranza de que efectivamente algún día ganó 2 almas para Cristo. Y de ahí, ¿cuántas más de ahí en adelante? Pero es que esas 2 personas hasta el día de hoy perseveran en los caminos del Señor. ¿Y cuántas más ha ganado para Cristo? ¿Sí? Porque Dios alguna vez hizo un milagro. ¿Hace qué tiempo fue el último milagro? ¿Hace 10 años? ¿Hace 15 años? ¿Sí? Entonces dice, una cosa para poder seguir, para siempre tener un incentivo para seguir y continuar y ponerle ganas y dar todo de sí, porque hay que seguir. Él aquí dice, yo mismo tengo que ser honesto conmigo mismo, dice Pablo, yo sé que todavía no lo he alcanzado. ¿Sí? El currículum de Pablo en su caminar con Cristo ya era fantástico, ya era digno de ser seguido, ¿sí? Por eso termina diciendo en el versículo 17, por favor, hagan lo mismo, sientan lo mismo y hagan lo mismo que yo he hecho y los que hacen tal como yo me he manejado, ¿no es cierto? Él sabía que tenía un buen recorrido en este trayecto con Cristo Jesús, en pos, en el objetivo, ¿no es cierto? Hacia el blanco, hacia donde él iba. Él sabía que tenía, pero él mismo dice, yo sé que no lo he alcanzado ya. Yo sé que no lo he alcanzado. Más bien hago esto. Olvido lo que queda atrás y sigo hacia adelante. Tercer punto, no detenerse en lo vivido y seguir hacia adelante. ¿Sí? La unción pasada, fue linda, hermosa en esa época. La presente es la que vale.
y proyectarme hacia adelante para seguir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo servía yo en la iglesia antes? Era parte del coro, yo mismo recibía en la puerta, le ayudaba al pastor en los discipulados, colaboraba con los niños, algún momento me hice cargo de los varones, de las mujeres, participaba en los retiros. ¡Qué increíble que era! ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace 5, 10 años? ¿Sí? ¿Y ahora? Entonces, olvídate lo que quedó atrás. Ya lo que quedó atrás, gloria a Dios, si es que es para la gloria de Dios. Si es que es para tu gloria, bueno, te estás haciendo de un problemita, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no es cierto? Y peor las glorias pasadas, ¿sí? Ni las presentes las comparte, peor las glorias pasadas. Olvida lo que queda atrás y que siempre haya un siguiente paso que dar, siempre haya un siguiente desafío, que siempre haya un siguiente trayecto que seguir, un siguiente paso, ¿no es cierto? Entonces, no detenerse, ¿sí?, en lo vivido y seguir adelante. Y concluyo con lo que dice el versículo 14, que lo leímos ya. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. La palabrita prosigo aparentemente parece tener un significado similar a la palabra sigo, ¿no es cierto? O seguir o proseguir. Entonces uno puede decir siga o puede decir prosiga. Aparentemente parecería lo mismo, pero no es así. ¿Por qué? Porque seguir significa continuar, pero proseguir significa continuar hasta la meta, ¿no es cierto? Entonces, proseguir es una consecución hasta la meta. Entonces, en este sentido, hay muchos que podemos seguir, pero a lo mejor no llegamos a la meta. Pero proseguir es seguir consecutivamente hasta la meta. Cuando uno sigue, puede detenerse, pero cuando uno prosigue, no se detiene jamás hasta alcanzar la meta, ¿no es cierto? Entonces él dice: yo prosigo a la meta, al premio de su supremo llamamiento. Entonces él está diciendo: yo sé que en el trayecto, ¿quién más que Pablo para mencionarlo? ¿Quién más que Pablo para decirlo con autoridad? Yo sé, dice, que en el trayecto van a haber obstáculos, van a haber dificultades, van a haber tropiezos, voy a sentirme que muchas veces desmayo, declino, que el cristianismo no es para mí, que Dios a lo mejor me predestinó para otra cosa y estoy luchando contra mi predestinación. No existe predestinación, el destino lo forjamos cada uno de nosotros. Dios nos predestinó para que nosotros seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Si es que quisiera decir alguna predestinación, pues para eso nos predestinó, de tal manera que nosotros tenemos que proseguir a la meta. ¿Hay cansancio? Puede haber. Hay desilusión, muchas. Hay frustraciones innumerables. Hay obstáculos inimaginables. Pero hay que proseguir. No podemos quedarnos en medio camino. Si eres cristiano y algún momento algo te distrajo, por culpa propia o por culpa de terceras personas, nunca de Cristo Jesús. Sí, si algo te detuvo, levántate. Es tiempo de seguir, de continuar. No puedes seguir postrado. Es que yo colaboraba en la iglesia y ahora no me dan chance. No importa si colaboras o no colaboras. Sigue al premio del supremo llamamiento, a tu meta, ¿sí?, que es la meta de todos los cristianos, estar un día en su presencia y por la eternidad. Sigue adelante. Es que en esta iglesia me cerraron la puerta. Busca en otra entonces. Solo si es que te han cerrado la puerta, que yo lo dudo que alguna iglesia cierre la puerta a alguien. Sí, a lo mejor quien dejó cerrando fuiste tú mismo. Levántate, golpea, pide perdón, involúcrate nuevamente y sigue. No podemos estacionarnos jamás. La vida continúa y la vida tiene sentido solo hasta cuando cumplamos nuestra meta. No solo las planteadas humanamente, no solo las de manera personal, familiar, académica, profesional, económica, las metas que te plantees, pero hay una que está por sobre todas ellas, que es la meta del supremo llamamiento, es decir, aquella meta para la cual fuimos asidos férreamente, fuertemente. Dios nos cogió y nos dijo: Santiago, yo te tomo de la mano, póngale su nombre, yo te tomo de la mano, sí, para que camines conmigo hasta que llegues a la meta en donde vamos a estar juntos por la eternidad. Hasta ahí, no declines, no desmayes, ponle ganas, toma oxígeno, respírale a Cristo Jesús, respira ese aire de santidad de Cristo Jesús, respira su bondad, su ternura y fortaleza y vamos para adelante. No hay cómo detenerse. Yo quiero impulsar a la familia de la fe, a las personas que se han sumado en este tiempo para escuchar el Evangelio.
principalmente a los que colaboramos en la obra de Dios, que la obra no está funcionando, que todavía no nos reunimos o que nos estamos reuniendo pocos, que la obra no está funcionando como antes, porque antes teníamos reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y ahora no importa lo que haya que hacer en el tiempo que hacer, o si hay que esperar el tiempo que haya que esperar, ¿sí? Por favor, mis queridos hermanos, yo les recomiendo que permanezcamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Los anuncios que tenemos para esta semana son: seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 21 de octubre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Te agradecemos por tus aportes y puedes continuar entregando tus donaciones para sostener la obra de Dios en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o en las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Se rendirá.